Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick, un ganadero y agricultor de Oklahoma. Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Y de nuevo, es bueno tener a todos de vuelta y vamos a continuar justo donde lo dejamos. El tiempo es precioso y volved a Mateo 24 como capítulo de inicio. Una vez más, queremos invitar a nuestra audiencia televisiva a ser parte de nuestra clase. Tomen una Biblia, un lápiz y papel y tomen algunas notas. La única razón por la que enseñamos es para ayudar a las personas a entender lo que realmente dice este libro. Y siempre he advertido a mi gente, a cualquiera que enseño, que estén conscientes de lo que no es dicho, o escrituras que no se utilizan tanto como lo que se dice y lo que se usa, porque se puede adulterar completamente una buena enseñanza bíblica simplemente ignorando porciones de las escrituras. Y esto es lo que encuentro más flagrante de las cosas que leo, donde simplemente ignoran ciertas porciones de las escrituras que no encajan con su enseñanza particular. Y espero y confío en que nunca sea culpable de eso. Así que, de todos modos, ahora sí comienzan de nuevo en Mateo 24, donde lo hicimos la semana pasada, pero esta vez vamos a entrar en la primera mitad del capítulo, porque aquí los 12 han acorralado a Jesús, más o menos, allá en el Monte de los Olivos, y comienzan diciendo, versículo 3, díganos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? La versión King James dice, y creo que una mejor palabra es el fin de la era, porque no será el fin del mundo. El fin de la era. Y Jesús respondió, versículo 4, cuidado con el engaño. Muchos dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahora, estoy convencido de que Mateo 24 es completamente terreno de tribulación. Pero, y he usado la analogía tan a menudo en mis clases, la mayoría de ustedes probablemente son parte de un drama o opereta de secundaria o algo así, y saben las semanas de preparación que se llevaron a cabo antes de que se levantara el telón. Había práctica que hacer, había accesorios que reunir, había publicidad que tenía que hacerse. Todo se estaba preparando para la noche en que se levantó su telón. Bueno, ahora, todas las cosas que estamos presenciando hoy, por supuesto, hay un aumento en los terremotos, hay un aumento en la perplejidad, hay un aumento en la corrupción gubernamental y en la impiedad y maldad en todos los lugares. Esto no es la tribulación de ninguna manera, pero es la preparación. Todo se está preparando. El escenario se está preparando para cuando el anticristo, como señalamos la semana pasada, firme ese tratado con Israel. Se levanta el telón y salen los 7 años de la tribulación. Así que ahora Jesús se refiere a esos 7 años cuando dice, versículo 6, oirán de guerras y rumores de guerras. Ven que no deben estar angustiados, porque todas estas cosas deben suceder, pero el fin no es aún. Luego versículo 7, nación se levantará contra nación, reino contra reino, hambres, pestilencias, terremotos en diversos lugares. En otras palabras, no solo a lo largo de las fallas que conocemos, sino que estarán en todas partes. Y luego el versículo 8 es el versículo del que quiero partir. Todos estos aspectos introductorios de la tribulación son el comienzo de ¿cuál es la palabra tristezas? Ahora, si tienes un margen o si tienes una traducción más nueva, casi apostaría a que alguien tiene una Biblia que usa la palabra trabajo. Todas estas cosas, la etapa inicial de la tribulación, son simplemente el comienzo del trabajo. Ahora, bíblicamente, la palabra dolor siempre está asociada con el parto, una mujer en trabajo de parto. Ahora, la razón por la que Jesús usa esta analogía es porque la tierra, como ves, ha estado bajo la maldición desde Génesis 3. Durante los últimos 6,000 años hemos estado viviendo bajo el horrible estigma de la maldición. Pero sabemos por las Escrituras que un día la maldición será levantada. Y Jesús usa la analogía de la tierra, siendo liberada de la maldición, y así todo el propósito de esos 7 años de tribulación, como ves,
es llevar a la tierra al lugar de entrega. Y por eso usa la palabra dolor. Ahora, eso te ayuda a entender, entonces, cuando estudias el libro de Apocalipsis, detalle por detalle, que a medida que estos 7 años avanzan, al igual que una joven madre acercándose al parto, sus contracciones comenzarán suavemente y bastante separadas. Pero cuanto más se acerca a la hora de entrega, más intenso es el dolor y más rápido llegan. Y esa es exactamente la forma en que se desarrollará la tribulación. A medida que lleguemos al final de esos últimos 3 años y medio, las plagas se volverán tan horribles, las perturbaciones cósmicas serán tan terribles, la muerte va a estar descontrolada y será una cosa tras otra hasta que Cristo aparezca. Y eso, por supuesto, es la entrega. Entonces, todas estas cosas son el comienzo de los dolores. Ahora volvamos a Apocalipsis. Como dije, esto es solo un breve resumen. Tengo prisa por volver a Génesis, como estoy seguro de que la mayoría de ustedes, pero por otro lado, no quiero acortar esto y dejar a nadie en un hilo. Ahora volvamos al capítulo 14 de Apocalipsis. Ahora sabemos que a medida que nos acercamos a los últimos días de este periodo de 7 años, el anticristo, que ahora gobierna desde el templo en Jerusalén, hará un llamado a todas las naciones del mundo para enviar sus ejércitos al Medio Oriente, y lo veo como el esfuerzo final para deshacerse del problema judío, y simplemente va a pedir al mundo que venga y obliterar la nación de Israel. Y por supuesto, terminará siendo una batalla contra el Cristo de Israel, pero creo que se reunirán principalmente para deshacerse del judío, y luego justo cuando parece que la nación de Israel está condenada, entonces Cristo regresa del cielo, y aquí lo retomamos ahora en el capítulo 14, comenzando con el versículo 14, y es la batalla de Armagedón. Ahora, incluso vemos la palabra utilizada con bastante frecuencia en nuestros medios seculares, aunque realmente no saben de qué están hablando, pero es un término escritural. Y Armagedón simplemente proviene de la aldea, o la pequeña ciudad de la historia antigua llamada Megido. Y si haces un viaje a Israel, lo más probable es que el autobús turístico te lleve justo alrededor de la base del monte Megido. Ahora es más o menos un tel. Es un lugar donde ciudad tras ciudad ha sido destruida. Y sabes cómo lo han hecho a lo largo de la historia antigua. Cuando destruyen una ciudad, simplemente nivelan los escombros y construyen otra. Otro enemigo entra, lo destruye y lo quema. Nivelan los escombros y construyen otro. Y así, en todo el Medio Oriente, tienes estos montículos que se llaman tels, T-E-L-S. Y todo lo que son ciudades que han sido reconstruidas y reconstruidas y reconstruidas. De hecho, la ciudad de Jerusalén, cuando caminas por las calles de Jerusalén hoy, si tienes un guía que sepa algo, probablemente te dirá que las calles de Jerusalén por las que caminó Jesús son que 100 a 200 pies por debajo de donde estás caminando hoy, porque lo mismo ha sucedido. Jerusalén ha sido destruida, reconstruida, destruida y reconstruida. Está bien, Megido es uno de esos lugares. Era un lugar ideal para construir una ciudad en la antigüedad. Era un buen lugar defensible, tenía buena producción de alimentos y tenía agua. Y eso, naturalmente, hacía un buen lugar para construir una ciudad. Y así, Megido se encuentra justo al borde de la llanura de Esdraelon, que es tan plana como el suelo de este edificio. Y es un área bastante grande, de varias millas cuadradas. Y por supuesto, los ejércitos de la antigüedad lucharon batalla tras batalla en esa llanura. Y así, todas estas naciones del mundo enviarán sus ejércitos a esa área. Y por un acto soberano de Dios, se van a agrupar en ese valle, en esa enorme llanura plana. Ahora bien, versículo 14, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube estaba uno sentado como el Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza, y en su mano una hoz afilada. Ahora, cada vez que piensas en la nomenclatura agrícola, ¿a qué se refiere una hoz? A una cosecha. Es el corte del fruto o lo que sea. Y otro ángel salió, versículo 15 del templo, clamando con gran voz al que estaba sentado en la nube, mete tu hoz y cosecha. Porque ha llegado el tiempo de cosechar, porque la cosecha de la tierra está madura. Ahora, el griego es más fuerte, es más que madura, casi pasado de cosecha.
Y así, el que estaba sentado en la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cosechada. En otras palabras, el Dios soberano ahora está entrando en la escena. Versículo 17. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, y él también tenía una hoz afilada, y salió del altar, el que tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo: mete tu hoz afilada y recoge, porque los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están completamente maduras. Y el ángel metió su hoz en la tierra y recogió la vid de la tierra. Ahora recuerda que estamos hablando en una analogía aquí. Los pueblos de la tierra que aún quedan, los ejércitos y lo que sea, están siendo recogidos, así como un labrador recogería sus uvas. Ahora recuerda que debemos mantener esto en el contexto en el que Jesús está hablando, o en el que se escribió la Escritura, cuando aún recogían las uvas y las ponían en un enorme tonel de vino. ¿Cómo presionaban el jugo? Bueno, caminaban sobre ellas y simplemente caminaban y caminaban y caminaban hasta que el jugo finalmente encontraba su camino y se drenaba en el fondo, y luego, por supuesto, lo recogían en un tonel de vino. Está bien, ahora esta es la analogía. Dios está cosechando a los hombres, a la gente del mundo en su tonel de vino. La mayoría de ellos se congregarán, por supuesto, en el valle de Esdralón o Megido. Ahora, versículo 20 o versículo 19, continuando. Y así metió su hoz, recogió la vid de la tierra y la arrojó en la gran prensa de vino. Oh, no una gran roca tallada, no una grande de cemento, no una de roble, sino la ira de Dios. Ahora ven, estamos tan programados, y con razón, que Dios es un Dios de ¿qué? Amor, misericordia, gracia, y de hecho lo ha sido. Pero las Escrituras literalmente nos gritan que eso no siempre será así. Vendrá un día en que Dios dirá: suficiente, así como lo hizo con Sodoma y Gomorra, así como lo hizo con el diluvio de Noé. Y así dice: suficiente. Y los reúne en este gran lagar, y es la ira de Dios. Y luego el versículo 20, y el lagar fue pisoteado fuera de la ciudad. En otras palabras, allá al noreste de Jerusalén. Y salió sangre del lagar, incluso hasta las bridas de los caballos, por un espacio de 1,600 estadios. Eso es aproximadamente 180 millas. Ahora mucha gente se burla de esto. Dicen: bueno, ¿cómo puede ser tal cosa? Bueno, afortunadamente, dado que no estamos tomando esto detalle por detalle, podemos saltar a otro pequeño aspecto de todo esto, y eso sería de vuelta en, veamos, no tenía la intención de hacer eso. Eso sería en el capítulo 16. En el capítulo 16 de Apocalipsis, la última plaga que cae sobre la humanidad, como la vemos aquí, versículo 21. Y creo que esta plaga estará asociada con esta batalla de Armagedón. Ahora, si puedes imaginar, y de nuevo, creo que probablemente puedo ponerlo en la pizarra, desde la ciudad de Jerusalén, y por supuesto, aquí está el mar Mediterráneo, y las montañas, por supuesto, suben aquí. Pero aquí arriba está este valle de Estrilón, que va todo el camino hasta el monte Carmelo, que llega por allá cerca de la ciudad portuaria de Haifa. En este gran valle plano, los ejércitos del mundo, aparentemente, van a ser dirigidos desde todas las direcciones. Como dije hace un momento, por un acto soberano de Dios, los van a reunir casi. Sin sentido, ningún buen general haría eso, pero lo van a hacer. Y mientras están apiñados en ese valle, entonces si lees el capítulo 16, versículo 21, la última de las plagas, el último juicio de la ira, y cayó sobre los hombres un gran granizo del cielo. Cada piedra, es decir, cada granizo, pesa un talento, o si tienes un margen, esos son 100 libras. Ahora hablamos de granizo del tamaño de pelotas de golf y del tamaño de pelotas de softball. ¿Y sabes lo que eso puede hacer? Quiero decir, puede romper ventanas de coches, puede atravesar techos de casas, pero mira, todavía pesan solo, ¿qué? 2, 3 libras. ¿Puedes imaginar granizos que pesen 100? Quiero decir, simplemente aplastará todo lo que golpee. Pero el Medio Oriente es caluroso. ¿Cuánto tiempo permanecerán esos granizos como hielo? No mucho.
Y así miro este río de sangre tan profundo como los frenos de los caballos, de manera muy literal, porque ves a esos millones de hombres apiñados en ese valle, aplastados bajo estos granizos de 100 libras que comienzan a derretirse de inmediato. ¿Qué tienes? Tienes un río de sangre que será un verdadero. Ahora no vayas a decir, oye, no estés exagerando. Recuerdo haber leído hace años, creo que fue después de la batalla de Wake Island, cuando nuestros marines tuvieron que entrar en las playas, y creo que perdimos algo así como 7,000 hombres en las playas, y el océano Pacífico estaba rojo, hasta 2 o 3 millas mar adentro, solo por 7,000. Ahora sabes, sé que son muchas personas valiosas, pero aquí vamos a tener millones. Y luego, con los granizos de 100 libras, de hecho, será un río de sangre que correrá por 180 millas de largo. Está bien, ahora me gusta siempre volver y relacionar el Antiguo Testamento así como el Nuevo. Vamos a obtener esta misma imagen de Isaías. Regresa al capítulo 63 de Isaías. Así que para las personas que no les gusta leer el libro de Apocalipsis, hay muchos de ellos y dicen que no vale la pena entenderlo. Bueno, simplemente volveremos a ver lo que dice el Antiguo Testamento, porque básicamente dice lo mismo. Isaías 63. Comencemos con el versículo 1. ¿Quién es este que viene de Edom? Ahora recuerda, Edom está al sureste de Jerusalén. ¿Quién es este que viene de Edom con vestiduras teñidas de Bosra? Este que es glorioso en su vestimenta, viajando en la grandeza de su fuerza. Yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. Por lo tanto, el profeta pregunta, ¿por qué estás rojo en tu vestimenta y tus prendas como el que pisa en el que? Ahora puedes usar un poco de imaginación. Imagina a alguien descalzo, probablemente con pantalones cortos y pisoteando ese lagar de vino. Después de solo unas pocas horas, ¿cómo van a lucir? Bueno, estarán cubiertos de jugo de uva de pies a cabeza. Quiero decir, simplemente van a salpicar. Ahora tienes la misma analogía aquí, que cuando Dios desciende en su ira sobre esos millones de tropas reunidas en ese valle de Esdrelón en el área de Megido. Aquí está, verso 3, yo he pisoteado el lagar solo. Ahora este es el Cristo que viene, y de la gente no había nadie conmigo, porque los pisotearé en mi ira. Ahora recuerda, no está hablando de la sangre del Calvario aquí, está hablando de la sangre de la ira que se derrama sobre su víctima. Y dijo, los pisotearé en mi ira y los aplastaré en mi furia, y su sangre será esparcida o salpicada, es lo que dice la palabra hebrea. La sangre será salpicada sobre mis vestiduras y mancharé toda mi ropa. Y luego mira el siguiente verso. Porque el día de ¿qué? La venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos. Ahora esa es la segunda venida de Cristo. Ahora, si vuelves a Apocalipsis una vez más, obtendremos una vista aún diferente. De ello, no tanto en ira y juicio sobre los ejércitos reunidos del Anticristo, sino ahora en el capítulo 19 de Apocalipsis, lo vemos venir en su gloria, su poder, y nunca pierdas de vista el hecho de que, después de que hayamos sido llevados al final de la era de la Iglesia, antes de que comience la tribulación. Y nuevamente, alguien me preguntó durante la semana pasada, ¿estás seguro de que no entramos en la tribulación? Estoy seguro. Ahora mucha gente no estará de acuerdo conmigo, pero mantengo que no hay forma de que la iglesia pueda entrar en la tribulación por una razón principal. Cuando Dios comenzó a tratar con los gentiles, lo primero que dejó claro el apóstol Pablo fue, no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Y siempre he mantenido que no puedes mezclarlos. Ahora siempre ya he señalado, que cuando comience la tribulación, Israel estará de nuevo bajo la ley, y la premisa de Dios sigue en pie. No puedes mezclar la ley y la gracia desde el principio, no puedes mezclar la gracia y la ley al final, y así, para que Dios trate con Israel bajo la ley, la iglesia tiene que apartarse
Y sostengo que ese es probablemente mi mejor argumento, que no entraremos en la tribulación. Tenemos que estar fuera. Hace varias semanas, recuerdas, usamos el versículo en Romanos 11, versículo 25, que cuando se haya completado la plenitud de los gentiles, entonces Dios volverá a la nación de Israel. Eso dícelo, mismo que cuando el cuerpo de Cristo esté completo, el último gentil sea salvo, Dios lo quita y luego retoma donde lo dejó con Israel. Bien, ahora en el capítulo 19 de Apocalipsis, comenzamos en el versículo 11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Ahora, recuerdas que había un caballo blanco en el capítulo 6, pero ese caballo blanco era el falso. Cristo, el Cristo falso, el anticristo, pero aquí tenemos al verdadero. Esta es la cosa real. Y vi un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él se llamaba, ahora aquí están los nombres de la deidad en mayúsculas, fiel y verdadero, y en justicia juzga, y hace guerra. Esa batalla que acabamos de ver se asemeja a la batalla del vino. Versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas coronas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo, y estaba vestido con una vestidura empapada en sangre. Ahora, esto, creo, es la referencia a su propia sangre, la sangre derramada del Calvario, y tenía una vestidura empapada en sangre, y su nombre es llamado la Palabra de Dios. Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían sobre caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y de su boca salía una espada aguda. Ahora, se debe estudiar con cuidado el Apocalipsis. Es simbólico. Cada símbolo tiene una verdad literal. Regresa conmigo, creo que tenemos tiempo, regresa conmigo a Hebreos capítulo 4, porque no quiero que imagines a Cristo viniendo con una antigua espada romana de hierro entre los dientes. La espada es algo diferente en las Escrituras. Romanos, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Versículo que probablemente la mayoría de ustedes conocen al menos en parte de memoria. Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Entonces, ¿cuál es la espada? Su palabra. Cuando habló en la creación, ¿qué sucedió? Los universos vinieron a la existencia. Cuando tenía todo preparado y tomó ese polvo de la tierra y le habló, ¿qué sucedió? Apareció Adán. Y así ha sido a lo largo de todo lo que Dios hace. Se hace con la palabra hablada. Tuvimos una discusión interesante en nuestra clase anoche. ¿Cómo viene? La fe por oír, ¿ves? La fe viene por oír, pero no podemos oír hasta que Dios haga que hable la palabra. Y ese es un concepto un poco difícil de entender para muchas personas, pero trato de hacerlo lo más simple posible. Por ejemplo, ¿cuándo dejó Abraham Ur de los caldeos? Cuando Dios habló la palabra y dijo, deja Ur. Entonces Abraham se fue. ¿Y qué llamó Dios a eso? Fe. Él le creyó. ¿Qué le dijo a Noé que hiciera? Construir un arca. ¿Y qué hizo Noé? La construyó. Eso fue fe. Luego llegó Moisés y Dios le dio a Moisés la ley. Moisés la bajó de la montaña y dijo a Israel, así dice el Señor. ¿Y qué hicieron? Lo creyeron. Y así, a lo largo de las Escrituras, cuando Dios habla, es cuando espera que lo creamos, no antes. En otras palabras, se adelantó Noé y comenzó a construir su arca 6 meses antes de que Dios se lo dijera. No, esperó hasta que Dios lo dijo. Y así es en la era de la gracia. Dios nos ha dicho hoy que creamos que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. Tan pronto como Dios lo habló, ¿qué esperaba Dios que hiciera el hombre? Creerlo, ¿ves? Creerlo. Y ahí es donde entra la fe. Pero, ¿ves? No puedes creer en algo hasta que Dios lo hable.
Así que siempre recuerda, es la palabra de Dios la que hace que las cosas sucedan. Así que el versículo 12 nuevamente, la palabra de Dios es viva, poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y la médula, y es un discernidor. Ahora rápidamente de vuelta a Apocalipsis 19 entonces. Y así, el versículo 15 dice, de su boca sale una espada aguda, la palabra que él habla. Y mientras él habla la palabra, estas millones de tropas reunidas allí en la batalla de Armagedón serán eliminadas. Estarán todas acabadas. Satanás no tendrá ni una pizca de poder restante. Todo habrá terminado. Y luego sigue leyendo. Y con ello, él debería herir a las naciones como están representadas allí en Armagedón. Ahora, la pregunta surgió entre nuestras dos medias horas. Bueno, todas las áreas del mundo van a estar bajo estos juicios absolutamente. Es principalmente el tiempo en que Dios trata con Israel, pero todo el planeta estará bajo esto, todo. Y ahí es donde debes entender que el diluvio de Noé fue universal. Y luego Jesús dice en su ministerio terrenal que así como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y así tenemos esa misma aplicación que es mundial. Y que cuando Él venga, aunque sea al Medio Oriente, a Jerusalén, sin embargo, todo el planeta estará bajo este juicio. Bien, continuando. Él golpeará a las naciones y las gobernará con una vara de hierro. Ahora, eso suena como un término cruel, pero no se pretende que sea cruel, significa absoluto. Cuando establezca su reino, gobernará con hierro, poder absoluto. No habrá tonterías, no habrá corrupción, no habrá sobornos, no habrá desobediencia. Será un gobierno absolutamente justo. Así que no dejes que ese término vara de hierro te asuste. Y él pisa el lagar, aquí volvemos a esa analogía, y él pisa el lagar de la ferocidad y la ira del Dios Todopoderoso. Y luego el versículo 16, oh, cuánto me encanta. Este es el Dios a quien servimos. Escucha, no tenemos que encogernos ante nadie, porque mira lo que Él es, y tiene en su vestidura y en su muslo un nombre escrito, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora no puedes añadir nada a eso, ¿verdad? Esa es la epítome de su poder y está viniendo y seremos parte de ellos si hemos confiado en el Evangelio. Y vamos a gobernar, dice Pablo, y reinar con Él. El libro de Apocalipsis dice lo mismo. Vamos a reinar con Él 1000 años en esta tierra. Ahora muchas personas se rebelan ante eso. De nuevo, volviendo al pequeño libro que leí anoche. Oh, este autor sostenía que, ya sabes, vamos a venir la segunda venida y Cristo viene y nos lleva al cielo y luego se acabó. Bueno, tienen que desechar la mitad de la Biblia para enseñar algo así. Pero sabemos que cuando Él venga, va a ser rey de reyes y Señor de señores, y vamos a gobernar y reinar con Él. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldick, un estudio bíblico en tu área o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick,